La mayoría de las personas cree que la ley Karen solo sirve para denunciar actos de acoso sexual, pero la realidad es que esta ley va mucho más allá. Puede aplicarse en situaciones que muchas personas viven todos los días en sus trabajos y que por años se normalizaron como parte de la pega. Jefes que humillan delante de todos, compañeros que aíslan a alguien del equipo, burlas constantes, amenazas veladas o incluso clientes agresivos que la empresa simplemente ignora. La ley Karen cambió la forma en que en Chile se enfrenta al acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Y hoy quiero explicarte de manera clara y simple qué derechos abarca esta ley, cómo pueden ser denunciados, los procesos que hay que seguir y, lo más importante de todos, las consecuencias para la empresa y o los trabajadores. Pero antes de explicar todos los pormenores de esta ley, primero hay que tener un poco de contexto. La llamada Ley Karen, cuyo nombre oficial es Ley 21.643, paréntesis, las leyes no tienen nombres, tienen números. Los nombres son algo más coloquial o mediático. Como sea, esta ley modificó el Código del Trabajo para fortalecer la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Esta ley comenzó a regir el 1 de agosto de 2024 y nació tras el caso de Karen Salgado, una trabajadora del sector de la salud que sufrió graves situaciones de acoso laboral antes de quitarse la vida. A raíz de casos como este, el legislador decidió crear una normativa mucho más estricta, obligando a las empresas a actuar de manera preventiva y no solamente reaccionar cuando el problema ya explotó. La ley busca prevenir ambientes laborales tóxicos, proteger la dignidad de los trabajadores y asegurar investigaciones más rápidas, confidenciales y efectivas. Además, incorporó principios muy importantes, como la confidencialidad, la rapidez del procedimiento, la protección de la víctima y la prohibición de represalias. La ley Karen lo que hace es sancionar ciertas conductas que socavan la dignidad de los trabajadores. Por ejemplo, las humillaciones constantes, como un jefe que ridiculiza a un trabajador frente al equipo cada semana, el aislamiento, como excluir deliberadamente a alguien de reuniones o conversaciones importantes, las burlas, como por ejemplo reírse permanentemente de la apariencia física o forma de hablar de un compañero o de sus creencias, la sobrecarga intencional de trabajo, como asignarle tareas imposibles a una sola persona para presionarla. También sanciona amenazas y hostigamientos, como advertir constantemente a un trabajador que lo van a echar si reclama, o el famoso la puerta es ancha. Las descalificaciones públicas también pueden constituir acoso, por ejemplo cuando un superior trata de inútil o incompetente a alguien delante de otros clientes o compañeros. En materia de acoso sexual, la ley contempla comentarios incómodos de carácter sexual, insinuaciones, mensajes inapropiados, contacto físico no deseado y chantaje laboral, como insinuar beneficios laborales a cambio de favores sexuales. Además, la ley no solo regula conflictos entre trabajadores, también cubre violencia ejercida por terceros, como clientes agresivos o usuarios violentos, cuando la empresa no adopta medidas para proteger a sus trabajadores. Algo muy importante es que con la legislación antigua, para que se constituyese el acoso laboral, todo este tipo de conductas debían ser reiteradas en el tiempo. Hoy en día, con la legislación actual, basta un solo acto para que se constituya acoso o violencia en el trabajo. Sin perjuicio de ello, tengan en consideración de que actualmente hay un proyecto de ley que busca cambiar esto para volver a la interpretación antigua, vale decir que deben ser reiterados para que se constituya un acoso. Sin embargo, esto no es una realidad por el momento. Y me imagino que en este momento ya tienen muchas dudas de si ustedes sufren de acoso laboral o no. Y lo cierto es que es imposible abarcar todos los casos o hipótesis en que habría o podría haber acoso laboral y podría ser cubierta por la ley Karen. Por eso estos ejemplos son más bien genéricos, son meramente una pauta. Si ustedes viven una situación similar a la que yo he descrito o creen que podrían estar sufriendo de acoso laboral o sexual o de violencia en el trabajo, pueden escribir en los comentarios su caso en particular y yo les responderé por medio de otras redes sociales como Instagram o TikTok. Si es que quieren confidencialidad de su caso, pueden escribirme en estas mismas plataformas por interno y también les voy a responder en un video, pero siempre resguardando sus datos personales para no exponerlos. Y para eso es muy importante que me sigan en mis otras redes sociales. Pero bueno, supongamos que fuiste víctima de alguno de estos actos que ya he descrito. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el primer paso? Lo primero es actuar con calma y comenzar a reunir pruebas.
guardar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, capturas de pantalla, nombre de testigos, licencias médicas o cualquier antecedente que permita acreditar lo ocurrido. La denuncia puede presentarse directamente ante la empresa o ante la Inspección del Trabajo. La ley permite que la denuncia sea escrita o verbal, aunque siempre recomiendo hacerla por escrito para dejar un respaldo. Si se realiza verbalmente, la empresa debe levantar un acta firmada por la persona denunciante. Es decir, de alguna manera u otra siempre debe quedar un respaldo escrito. Pero insisto, lo mejor es que ustedes vayan derechamente con la denuncia escrita para tener el control del relato y no le sumen ni le quiten palabras ni interpreten lo que ustedes quisieron decir. La denuncia debe contener una descripción clara de los hechos, identificar a las personas involucradas y señalar, ojalá, fecha o antecedentes concretos. Una vez recibida, la empresa tiene la obligación de iniciar una investigación interna o derivar los antecedentes a la Dirección del Trabajo dentro de un plazo legal. Además, la empresa debe adoptar medidas de resguardo para proteger a la persona denunciante mientras se desarrolla el proceso, evitando represalias o nuevas situaciones de riesgo. Si bien las medidas de resguardo dependen de caso a caso, en general las que suelen tomar son el distanciamiento físico o temporal. Muy importante para las empresas. Una vez que un trabajador hace una denuncia, ya sea que la presenta por escrito ante recursos humanos o se presenta ante recursos humanos y verbalmente expresa que ha sido víctima de alguna conducta de acoso, desde ese instante empieza a correr el tiempo en contra de la empresa. Tiempo para determinar si es que va a hacer la investigación o la va a derivar a la Dirección del Trabajo. Si es que opta por hacer la investigación, el tiempo para llevarla a cabo, corre el tiempo en contra para tomar las medidas de resguardo y en general para cumplir con todo lo que impone esta ley. Por lo tanto, es sumamente importante que ustedes tengan de antemano establecido todos los protocolos, ante quién debe hacerse las denuncias, quién va a tomar la decisión si es que se deriva a la DT o va a hacer la investigación, quién va a hacer la investigación, si es que se van a asesorar por un abogado interno o un abogado externo. Todo eso tiene que estar preestablecido antes de la primera denuncia. Porque, de lo contrario, y esto lo veo muchos, una vez que se hace la denuncia, recién se empiezan a poner de acuerdo, se les pasan los plazos, cometen errores, torpezas, imprecisiones, y todo eso juega en contra de la empresa. Así que esto tiene que estar clarísimo al día de hoy, de manera tal que cuando el trabajador haga la denuncia, se active todo el procedimiento casi con la precisión de un reloj suizo. Y bueno, el trabajador hace la denuncia. ¿Qué pasa con la empresa? Esto ya lo he esbozado un poco, pero lo reitero por importante. La empresa tiene un rol activo, no puede dormirse los laureles. Es decir, no puede simplemente ignorar el problema. El proceso funciona en términos simples, así. Primero, la empresa recibe la denuncia. Luego, debe adoptar medidas inmediatas de protección. Por ejemplo, separar físicamente a las personas involucradas, modificar turnos o evitar contactos innecesarios. Estas medidas las debe adoptar de forma inmediata, es decir, en cuanto se hace la denuncia. Consejo pragmático: para que la empresa tenga más holgura de tiempo, lo que muchas veces hacen es darle el resto del día libre y que la medida entre en vigor a la jornada siguiente. Por ejemplo, a eso de las 10 de la mañana o 12, un trabajador denuncia que otro compañero lo acosó laboralmente, que lo insultó o le hizo una insinuación de carácter sexual. Supongamos que esto sucede a las 10 de la mañana. Bueno, como medida podrían darle el resto del día libre o el resto del día con teletrabajo, según las características de cada empleo. En ese lapso en que el trabajador no va a estar en la empresa, por ende no va a estar sujeto a que sufra represalias o un nuevo acto de acoso en el mismo día, la empresa tiene el tiempo para determinar las medidas de resguardo, por ejemplo, darle al trabajador denunciante teletrabajo de forma permanente o darle a ambos trabajadores turnos u horarios distintos para que no se topen, y dicha medida entra en vigor al día siguiente. Reitero que lo que la ley impone es que las medidas se tomen de forma inmediata. Esto de darle el día libre para tener más holgura, de tomar la medida y poder hacerla entrar en vigencia el día siguiente, es simplemente un consejo que yo he visto que muchas empresas lo han adoptado y les ha funcionado bien, porque muchas veces no es tan fácil tomar esta decisión. Por ejemplo, en un trabajo con horario de oficina no es tan fácil separar los turnos, ya que normalmente casi todos trabajan con el mismo horario. ¿Se puede separar el lugar físico? Sí, si es que tiene más de una dependencia o de una sucursal. De lo contrario, al trabajador denunciante se le puede dar teletrabajo. Pero ¿qué pasa si el teletrabajo es inviable dada la característica de las funciones, ya que tiene que estar presencialmente sí o sí en la empresa?
O peor aún, ¿qué pasa si tanto el trabajador denunciante como el denunciado tienen que estar físicamente en la empresa en la misma hora? ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, para tomar estas decisiones con un poco más de calma, sugiero esta idea de darles el resto del día libre para tomar la decisión, y mientras toman la decisión no habría ningún tipo de vulneración al trabajador. Insisto, solo es un consejo, ya no lo dice la ley. Después de tomar las medidas de resguardo, la empresa debe iniciar una investigación interna o derivar el caso a la Dirección del Trabajo dentro de los plazos legales. Para esto último, la empresa tiene 3 días hábiles. La investigación debe respetar principios de confidencialidad, imparcialidad, rapidez y protección a la víctima. Durante este proceso se recopilan pruebas, se entrevista a testigos y se escuchan los descargos de las partes involucradas. La ley establece que la investigación debe concluir en un plazo de 30 días. Ojo, esta obligación es intrínseca a la investigación, es decir, sin importar quién la haga. Por lo tanto, la haga la Dirección del Trabajo o la empresa, debe durar 30 días. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si la empresa decide hacer la investigación y se demora más de 30 días, estaría incurriendo en un incumplimiento que podría, repercutir en alguna sanción o en alguna demanda o en alguna multa. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la DT se demora más de 30 días? No hay una manera de ejercer una sanción, y aunque así fuese, la sanción incurriría para la DT, no para la empresa. Es decir, al trabajador poco lo puede beneficiar eso. Y esta es una realidad que estamos viendo hoy en día, donde las investigaciones se están demorando mucho más de un mes. Y cuando digo mucho más, es mucho más. Yo he visto casos que se demoran casi un año en llegar a una resolución. Y normalmente para ese entonces ya la relación laboral se ha terminado, ya sea por renuncia, autodespido o por mutuo acuerdo de las partes. Y por lo tanto la resolución es, como no hay relación laboral vigente, no puedo resolver nada. Un fiasco. Esperemos que esto mejore pronto. Lo otro, la ley no detalla cómo se tiene que hacer la investigación paso a paso ni de manera minuciosa, sino que determina ciertos principios que se debe respetar. Por ende, el empleador puede llevar a cabo la investigación como le plazca, siempre y cuando respete estos principios y los derechos de los trabajadores. Esto en principio suena bien porque parece que le da más flexibilidad a la empresa, pero en la práctica es un quebradero de cabeza, porque la empresa al momento de llevar a cabo la investigación no sabe qué hacer, o sea, no tiene certeza de si lo que está haciendo está bien o está mal, porque claro, una empresa puede implementar cierto tipo de investigación o llevar la investigación de cierta manera pensando que respeta estos principios. Luego, si el caso se judicializa, puede ser que el tribunal diga no respetaste estos principios. Pero bueno, como ya han pasado un par de años desde la implementación de esta ley, ya a través de los dictámenes de la Dirección del Trabajo y de las diversas sentencias, ya tenemos más o menos un criterio claro de qué se estima de cuándo se están respetando estos principios y cuándo no. Sin embargo, en la práctica siempre va a estar la duda, así que para las empresas es sumamente importante que se asesoren por un abogado interno o externo, ya que el abogado no solamente se va a esforzar por respetar estos principios, sino que va a tener previsto ya el argumento de por qué se están respetando y va a poder esgrimir estos argumentos ante un juez en caso de que el caso llegue a los tribunales. Y bueno, dije que es importante que la empresa se asesoren por un abogado, pero los trabajadores también. Si bien la proactividad viene mayormente de la empresa, los trabajadores igual pueden ver vulnerados sus derechos durante el proceso. Por ende es importante que el trabajador tenga certeza si está haciendo las cosas bien, está siguiendo lo que la ley dice, si es que quiere hacer, por ejemplo, en medio de la investigación alguna solicitud, si dicha solicitud está dentro de la ley o no corresponde. En definitiva, si es que la empresa está o no respetando sus derechos para saber si está bien o merece tomar acciones adicionales. Teniendo más o menos claro cómo funciona el proceso, a continuación les voy a decir cuáles son los errores más comunes en mi experiencia. Errores principalmente de los trabajadores. Los de la empresa creo que ya más o menos los he ido mencionando durante el video. El primer error que suelen cometer los trabajadores es renunciar demasiado rápido. Muchas personas agotadas emocionalmente presentan la renuncia sin asesorarse antes, perdiendo eventuales acciones legales importantes. El segundo error es no guardar pruebas. Muchas veces existen mensajes, correos, testigos, pero las personas nunca los respaldan. Eso es un error muy grave. Otro error frecuente es contarle a todos menos a quien corresponde, a compañeros de trabajo, amigos o desahogarse en redes sociales. Pero muchos que alegan y al final no hacen una denuncia formal, por lo cual la empresa no está en la obligación de llevar a cabo el proceso de la ley CARI. También existe la idea equivocada de que grabar todo siempre es legal.
Hay grabaciones que pueden generar problemas legales dependiendo de cómo se obtuvieron. Por eso siempre conviene asesorarse antes. Otro error grave es esperar demasiado tiempo, pensando que la situación va a mejorar sola. Mientras más tiempo pasa, más difícil puede ser acreditar ciertos hechos. Y finalmente muchas personas confunden conflictos laborales normales con acoso. No toda discusión, exigencia o problema con un jefe constituye automáticamente acoso laboral. Por eso también es importante analizar el caso a caso seriamente y con la asesoría adecuada. Cada vez que un trabajador se sienta discriminado o pasado a llevar en su dignidad, puede hacer la respectiva denuncia. Eso es un derecho irrenunciable que nunca nadie les va a quitar, pero eso no significa que pueda ser ocupado de manera irresponsable. De hecho, esto podría ser uno de los factores que expliquen por qué la Dirección del Trabajo se está demorando tanto en llevar a cabo las investigaciones. Como les decía antes, no es extraño que se demoren casi un año o incluso más, ya que muchas de estas denuncias puede que no tengan la seriedad. Sin embargo, la Dirección del Trabajo no puede discriminar esto o dilucidar esto de antemano. Primero tiene que hacer la investigación y luego puede concluir de que los actos no constituyen acoso. No puede tomar esa decisión antes de investigar o un poco después de recibir la denuncia. Siempre debe investigar, y de ahí es uno de los motivos de por qué la Dirección del Trabajo está colapsada. Y bueno, si el aparataje administrativo no funciona, podemos judicializar las causas. Igual o peor, los juicios se están demorando mucho más de un año, y es por lo mismo. Un juez no puede leer la demanda en este caso y decir de antemano, no, esto no tiene la consistencia suficiente para considerarlo acoso. Sí o sí tiene que recibir la causa a prueba, apreciar la prueba y dictaminar sentencia. Y lo cierto es que para los trabajadores que utilicen de mala manera los procedimientos de la ley Cari no hay ninguna sanción, y creo que está bien que así sea. Pero no hay que aprovecharse de eso y hay que ocupar estos medios o estas herramientas con responsabilidad. En fin, muchas personas pasan años soportando malos tratos porque creen que así funciona el trabajo, así es la pega. Pero no, tener un empleo no significa renunciar a tu dignidad, a tu salud mental, ni al derecho a trabajar en un ambiente seguro. La ley Karin existe precisamente para evitar que situaciones de abuso sigan normalizándose en Chile. Y aunque ninguna ley es perfecta, hoy existen mucho más herramientas y más claras para denunciar, investigar y sancionar esas conductas. Si eres trabajador y estás viviendo una situación de acoso, violencia o humillación constante, asesórate antes de tomar decisiones impulsivas. Y si eres empresa, entiende que hoy la prevención ya no es opcional. Ignorar estos problemas puede generar graves consecuencias legales y humanas. Lo importante es actuar a tiempo, con seriedad y con la orientación correcta.